comenzar con esta charla que vamos a tener, que son tipo taller, que lo hacemos aquí gracias a la Gerencia de Cultura de la Cooperativa Obrera, que apoya muchísimo todo lo que tiene que ver con el juego de mesa, con las actividades recreativas, con todo lo que necesitamos para estar constantemente mejor dentro de esta locura que estamos viviendo, ¿no? De que no sabemos si entramos, si salimos, si podemos ir, si podemos viajar. Uno planifica una cosa, no, ahora está cerrado. Hasta hace 2 semanas no era feriado, ahora es feriado. Entonces, todas estas incertidumbres, aunque no lo crean, son incertidumbres que también las vivimos dentro de los juegos de mesa, que es lo que vamos a estar viendo hoy. Y lo vivimos también dentro del juego. Por eso es muy bueno poder tener este ciclo de charlas y de actividades e ir viendo cómo podemos aplicar distintos temas en los ámbitos que estemos. En el ámbito del aula, que es un poco lo que vamos a estar hablando hoy, en el ámbito de la comunidad, y también puede ser, por supuesto, en el ámbito familiar. ¿Qué podemos hacer para poder aplicar el juego, en este caso, como les voy a contar, el juego de mesa, en distintas propuestas? Para eso voy a compartir, así podemos comenzar mientras se siguen sumando algunas personas, ahí va, se siguen sumando a la. Esta es la propuesta de hoy, viernes 21 de mayo. Aquí estamos con historia en juego, ¿sí? Esta historia en juego de cómo implementar acciones de juego educativo. El juego es educativo, por supuesto. Puede no ser educativo y es un debate que no nos alcanza en esta hora que vamos a estar juntos. Es un debate que es muy interesante de poder dar y de poder abordar, pero hoy vamos por esta acción, como mencionamos acá, de cómo implementar acciones de juego educativo. ¿Qué es el juego? ¿No? ¿Qué nos ofrece? El juego de mesa. Nos ofrece gran cantidad de beneficios y oportunidades. ¿Por qué? Porque podemos encontrar juegos para entrenar competencias. Podemos encontrar que o ver, visualizar, sobre todo a mí me pasa con mi casa de juegos, que veo cómo lo disfrutan, cómo se disfruta una familia, cómo disfruta cuando están jugando en una escuela, cómo disfrutan cuando los llevo a una comunidad, ya sea jugando, entrenando o por voluntad propia. Las mecánicas de algunos de los juegos son muy simples y también son fácilmente adaptables a nuestros intereses. Ahora lo vamos a ver con varios ejemplos. Aquí les ponemos que lo más utilizado es el trivial o el juego de recorrido de casillas. Pero hay mucho más que eso. ¿Sí? Esos son los ejemplos que pueden ser un poco más fáciles de poder trabajar. Pero realmente si nos ponemos a desmenuzar el juego, los invito a seguir distintos cursos, distintas actividades, o como mencionábamos, después 19:30 también hay un ciclo de formación, en donde cada uno de los componentes puede ser usado para convertir alguna actividad de juego en un juego educativo. El jugar con los destinatarios de los juegos, a su vez, nos hace, ya con los que conocemos, nos da seguridad y cultura del juego. Por eso siempre digo en todos los cursos que es imposible contener juego si no lo jugamos. Hay que jugar a juegos de mesa, hay que posibilitar experimentar los juegos de mesa, hay que ver las opciones que puede tener, ¿no? Cuando lo vamos poniendo y vemos los componentes, y vemos la historia, y vemos por dónde vamos, porque si no lo jugamos, con leer un reglamento, que ahora que estamos entre nosotros les cuento, es lo que menos me gusta, leer un reglamento. Y no hay nada mejor que alguien te cuente cómo es el juego. No importa si por ahí puede obviar alguna cosa, o si por ahí tiene, se equivoca en algo, porque seguramente después de que nos lo expliquen,
lo vamos a releer, lo vamos a mirar y lo vamos a aplicar bien. Por eso es importante esto que les digo, que cuantos más juegos conozcas y más hayan practicado y participado de propuestas lúdicas, es más fácil va a ser adaptar el juego y crear las propias dinámicas. A mí me llama mucho la atención y tengo muchos llamados de competencias de universidades. Hace poco me llamó una universidad del sur que quería aplicar juego y que quería aplicar gamificación. Y entonces lo primero que le dije en su universidad, ¿no? Lo primero que le dije es que tenemos que hacer jugar a todos los profesores, porque para poder aplicarlo no es un sistema que viene, ¿no? Es más o menos como si decimos, ahora que lo veo a NAF, deporte alternativo, ¿no? Yo quiero saber un montón de deportes alternativos. Bueno, empezá a jugarlos, ¿no? Porque si no los jugás, nunca, no importa, yo puedo leer un reglamento del deporte, decir, bueno, sí, hago esto, después no lo voy a poder hacer. Hay que pasarlos por el cuerpo, hay que vivirlos. Y esto es algo de lo que, si me preguntan cuáles las máximas fallas que veo con respecto a este tema, es de que quieren aplicar juego cuando no conocen de juego. Por eso vamos a ir viendo, a ver, fui para atrás, vamos a ir viendo algunos ejemplos. En la posibilidad del juego, de aplicar el juego, tenemos varias variantes. Esta es una, el juego tal cual es. ¿Sí? En el juego de mesa yo compro un juego de mesa o copio un juego de mesa o también en todo lo que fue desde el año pasado el tema de la pandemia, cuando comenzó, un montón de editoriales, afortunadamente, me parece muy positivo, liberaron muchos tableros, juegos, no en su totalidad, no es como, ¿vieron cuando ven un libro virtual que le faltan páginas? Bueno, por ahí pueden encontrar un muy buen juego en la virtualidad para descargar, que no va a ser el juego total, pero sí va a ser posible que jueguen. Así que no tenemos excusa, o los podemos armar. En este caso, acá estoy poniendo un juego tal cual es. Este juego existe y es un juego que tienen que sumar, restar y tienen dados. Tienen dados blancos y dados rojos. Entonces, al jugarlo, están aplicando con un juego de mesa un montón de ítems que pueden llegar a tener en matemática. Y lo que hice es solamente tomar un juego tal cual es. Otro juego tal cual es, buenísimo, y que yo tengo un amigo que trabaja con todo lo que tiene que ver la biología y las células, y al jugarlo me comentó de que es tal cual como se juega, ¿no? Que es así, que lo que ha aprendido, lo que es, se aplica en este tablero, en estas cartas y en estas fichas. Como menciona acá, el juego nos lleva a través del tablero a una representación colorida de una célula humana. Los trabajadores que vendrían a ser las fichitas que nosotros vamos poniendo de colores en los distintos procesos para poder llegar a recolectar carbohidratos y comprar tarjetas y componentes celulares, es así como funciona nuestro cuerpo. Imagínense enseñarle a alguien en secundaria, porque esto puede ser ya para los últimos de primaria o secundaria, según la currícula. En vez de enseñarles células, en la escuela, plantarle un juego de esto y que los vayan jugando y vayan adquiriendo conocimientos. La diferencia es mucho, yo les puedo asegurar que sé muy bien cómo funciona una célula de lo fanática que soy de este juego. Entonces, ¿cómo se van con estos componentes celulares, por ejemplo, aprendiendo cosas? Los recursos que pueden usar para construir enzimas, hormonas, receptores hormonales y cómo ayuda a desintoxicar una célula, lo que da puntos de salud. Y hasta te hace pensar en estas cosas pero yo estoy haciendo esto de verdad, yo estoy haciendo que mi célula desintoxique o le estoy mandando un montón de cosas que no debo mandar. Ya hasta tiene ese plus, ¿no? De que uno se pone a pensar, a ver si está haciendo bien las cosas. Citosis se llama este juego. Otro juego tal cual es el Fauna. Es un juego en donde con 360 animales en juego, los jugadores tienen que adivinar el peso, la longitud, la altura
la longitud de la cola del animal, y lo que es más importante, en la zona que del planeta donde vive el animal. O sea, una clase entera de un libro que tiene que estudiar cosas en donde nunca, muy poco se la van a acordar, o en todo caso, se la van a acordar en forma de memoria, ¿no? Ahora, estas tarjetas, al ir jugándolas, y además recuerden que estamos en un juego tal como es, ¿no? Planto el juego, estoy enseñando esto, y entonces los chicos van ahí incorporando, jóvenes o niños o con quien esté trabajando, van incorporando estos conocimientos. No me digan que no les da gana de jugar a esto y además de ir aprendiendo. Sí, está muy bueno. Fotosíntesis, un juego que además es maravilloso porque las fichas son árboles de este tamaño, más o menos, y tiene todo el proceso de lo que significa y el valor que significa el arbolado en nuestra vida. ¿Sí? Es de tan simple y fascinante. Se necesita una mesa muy grande porque el juego es muy grande, pero tienen que lograr que los árboles puedan crecer sanos gracias a los rayos del sol que puedan realizar la fotosíntesis. Entonces, además tiene estrategia porque tiene todo un proceso en donde hay que sembrar, hay que conseguir la semilla, sembrarla y después el sol, que lo ven ahí en la foto, va girando y a medida que va girando, el árbol va creciendo, pero si otro árbol le tapa con la sombra, va creciendo menos. Entonces tiene un montón de estrategia que es súper interesante para todo lo que es el aprender sobre esto. Si habremos sufrido, o en mi caso, con la tabla periódica. No. Dice tabla periódica y si no te gusta específicamente todo el tema, o si no te gustaba la materia, era una de las materias o que era odiada o muy querida. Bueno, la tabla periódica, acá está, miren, el periodics al costado, a la izquierda, el juego, tiene todo lo que es el tablero de juego, sería la tabla periódica, y tiene todo lo que son las tarjetas y las distintas fichas y demás. Aquí también periódico Quets, a la derecha, en donde también tienen un tablero y tienen que ir convirtiendo cada uno de, además con dados, ir tapando cada uno de los componentes de la tabla periódica, y abajo tienen un juego de cartas. Que cartas es, digamos, si queremos hacer alguna aplicación de un juego, modificarlo, es lo que sería más simple y más económico, ¿no? Pero primero, ¿qué tenemos que saber? ¿Qué les dije al principio? Tenemos que saber jugarlo para después poder tomar ese contenido y aplicarlo a lo que necesitemos. Acá hay otros también que son educativos, que tienen que ver con Vectorium. Es un juego donde la segunda ley de Newton está a full, es un juego de 2 a 4 jugadores a partir de los 12 años. Son bastantes juegos. Estos juegos se pueden también trabajar mucho con todo lo que es los abstractos, que a mí me encanta jugar y soy muy mala con los abstractos. O sea, no hay una vez que haya ganado un juego abstracto, pero a mí me encanta jugar porque saben que me gusta el proceso. A mí me gusta el proceso de enseñanza y ver hacia dónde se mueve una ficha u otra. Joule Park, que también que tiene que ver con respecto a la energía mecánica. Termomundo, que es un juego que habla sobre el calor, la temperatura, y abajo hay algunos más, aquí abajo a la izquierda, en donde tienen que ver con respecto a estos juegos. ¿Cómo se consiguen? Esto es muy interesante, ¿no? Porque ¿cómo hago? Yo voy a la juguetería y no, la juguetería están ¿cuáles? Los juegos que son los comerciales, los juegos de editoriales grandes en donde se venden en forma masiva. ¿Sirven si los quieren modificar? Sí, también sirven. No van a servir con un juego tal como es, ¿sí? Pero sí, ahora vamos a ver que podemos por ahí tomar algunas de esas de los componentes o del tablero o de la mecánica y poder cambiar. Pasamos ahora a los Serious Games. Cuando hablamos de Serious Games se hace referencia a aquellos juegos que son ideados para propiciar un aprendizaje. Recién estábamos hablando del juego de mesa
tal cual como lo conseguimos, lo aplicamos. En este propiciar el aprendizaje puede ser, como mencionamos acá, un contenido o un comportamiento, ¿verdad? Puede ser que yo quiera aplicar algo relacionado exclusivamente con un contenido que esté trabajando en el aula, o que quiera trabajar alguna forma de comportamiento que quiera aplicar, o que ya esté aplicando, o que quiera reforzar. Los juegos serios son también llamados juegos formativos. A mí el término juegos serios me da como, y los otros que son aburridos, los juegos serios, eso, pero es la traducción, ¿sí? Esta cosa que tiene el inglés y el castellano, que también, por ejemplo, si hablamos de juego, está el play y está el games, que ambas cosas son diferentes. Para nosotros llamamos en castellano la misma palabra juego, pero a su vez este play y este games ahora está con la nueva palabra de lúdica o actitud lúdica. Por eso tenemos que tener bastante cuidado cuando hacemos las traducciones, ¿no? Porque las traducciones pueden llevarnos a un terreno que no es tal, ¿no? Yo juegos serios lo pongo entre comillas, igual que juegos formativos. Son juegos diseñados por un propósito principal distinto al de pura diversión. Eso sí lo comparto. Pero se pueden hacer las dos cosas. Se puede hacer un juego formativo y que a la vez sea divertido. Bueno, ahora lo vamos a ver. Puede ser descrito como un juego con propósito también, ¿no? Cuyo objetivo se centra en un resultado que está fuera del juego. Por eso se considera serio y de ahí el nombre. Vamos a ver esto que les decía. Si puedo enseñar y puedo divertir. Acá hay unas fotos de Serious Game, en donde estamos con Piedra Libre con un proyecto en donde tenemos unas cartas gigantes. Aquí estamos a la izquierda en una escuela secundaria, aquí estamos en una escuela primaria, y abajo capacitando a personal de un pueblo en donde su educación en algunos casos no llegaba a primaria completa, entonces teníamos que dar una capacitación en el cuidado del medio ambiente con alguna herramienta que pudiera ser un poco más motivadora. Y qué mejor que utilizar el juego para motivar. Aquí tenemos en Serious Game de dónde sacamos esta estructura de armar estas cartas, ¿sí? Estas cartas las armamos con estas, aquí está a la izquierda, estas cartas tradicionales, y que yo jugaba cuando era chiquita, que eran unas cartas que tenían un auto y tenían distintos ítems, ¿no? Velocidad, aceleración, potencia, motor, ubicación y peso en vacío. Eso decía estas cartas. Y yo recuerdo de haber jugado mucho en las escuelas con ellas a ver quién ganaba, quién tenía más, ¿no? A mí siempre desde chiquita me gustaron mucho los vehículos, entonces iba teniendo muchos mazos de cartas. Esas cartas las modificamos a las que están aquí a la derecha, en donde tomamos una imagen, en este caso trabajando de medio ambiente, tomamos una imagen de residuos sólidos o residuos peligrosos, como vemos ahí, o distintas frutas y alimentos y demás, y abajo tenían 3 ítems. Estos ítems eran los que hacían jugar a todo el mundo. En vez de potencia, motor, como lo colocamos en el resto, teníamos el tiempo de degradado, el ahorro de energía a partir del reciclado, y teníamos la presencia en los residuos domésticos. Entonces, este juego lo que hacía es tener la posibilidad de que los que estuvieran jugando, en vez de aprender cuánto tiempo tenía de degradado la muñeca que vemos ahí, ¿no? Aprenderlo mientras iba jugando. El papel, saber que lo orgánico es mucho más rápido, ¿no? que lo inorgánico en algunos casos, en algunos casos no siempre, pero que en algunos inorgánicos tenían distinto tiempo. Entonces iban aprendiendo eso. Y a su vez, para los más chiquititos, los del jardín, abajo están los personajes que reforzaban esto. Este personaje es
Bollito, que era de papel y cartón, Miño, de hojalata, Otella, de botella de PET, y Roñi, que era el que siempre le gustaba a los chiquitos, porque ¿qué le gusta a los chiquitos? El que es más, el que se es más Monstruo. loco, ¿no? Claro, Claro, y malo. así es, y Roñi era, ellos le decían el malo, pero nosotros le decíamos que era el que estaba equivocado, porque no separaba los residuos, entonces lo que necesitaba era comenzar a separar los residuos. Así que aquí tienen un ejemplo concreto, observen, aquí están las cartas que eran gigantes aplicado en el juego, y aquí está de dónde sacamos la posibilidad de hacer este serious game. Y les puedo asegurar que no tenía nada de juego aburrido, sino que pudimos combinar la formación con la diversión. Creando modificaciones, podemos tener la opción de tomar un juego, como en este caso es el juego Dixit, en donde tienen un montón de cartas. Estas cartas son muy locas y muy divertidas, como también lo es el Musa, que se encuentra aquí en Argentina. El Dixit también ahora se puede comprar en Argentina, por suerte, y el objetivo es adivinar una carta a partir de pistas que se dan en forma de frase o narración. Y después con el tablero, si queremos modificar, lo que se puede tomar es las cartas al tema que se quiera implementar. Entonces puedo buscar determinadas cartas que no sean las del mismo juego, pero sí puedo tomar en este caso el tablero. Tomo el tablero, algunos de los componentes, como serían los meeples, y puedo tomar, agregar otras cartas, o agregar fichas, o agregar fechas. Entonces ahí estoy tomando la mecánica y jugando al juego, pero creando modificaciones. Ahí abajo es con la familia jugando observen que al costado tienen, acá si ven el cursor, tienen hojas que nosotros imprimimos más grandes, que lo hicimos para reemplazar estas cartas. Un juego que es súper antiguo, pero que siempre sirve para diversión y sirve para contenido, es el Identicart. Ponerse algo acá que, o sea, no tiene todo eso, etiqueta en la frente, etiqueta en la espalda, ¿y quién no ha jugado este juego? En vez de un personaje, que generalmente si vamos a un campamento de niños o algo infantil, ponemos un personaje divertido, pero también podemos poner alguna palabra que tenga que ver con lo que aprendimos, que tenga que ver con historia, que tenga que ver, puedo poner un número y el resultado de ese número de cómo se da, puedo poner una oración y que traten de descubrir cuál es el verbo, cuál es el sujeto, cuál es el predicado. Se puede trabajar muchísimo creando modificaciones con este juego. Acá tenemos otra categoría que es juegos inspirados. Estos juegos inspirados, aquí está el quién es quién, ¿no? En donde hay dos tableros y vamos tratando de descubrir quién es la otra persona. En vez de juego se puede hacer tranquilamente con personajes de la historia, como están acá, con próceres, con autores, si estoy trabajando autores de libros, pueden ser distintas cosas que no tengan que ser personas, que puedan ser objetos. Si estamos trabajando, recién habíamos dicho que habíamos trabajado células con el otro, podemos reforzar con esto con distintas formas. Al costado, observen otra manera creativa de ver la tabla periódica, con el quién es quién también, o con la batalla naval. La batalla naval, que quién no ha jugado a la batalla naval, de cualquier forma, batalla naval comprada, en hoja, en tierra, con piedritas. ¿Quién no ha jugado a batalla naval? Bueno, observen acá una vuelta más a lo que es este juego inspirado. Hoy me gustó mucho, y aquí está presente Mariana, que tomó este juego, que es un juego argentino, que se llama Balance Elemental, que es un juego de memoria, y es un juego en el cual se tiran unas fichas y hay que memorizar y anotar un puntaje, y pudo modificarlo. Ella es profesora de educación física, con las fotos del costado, que si las ves, Nas, son
de deporte alternativo, ¿sí? Ahí está el molki, kabaddi, dodgeball y el kimball. Son deportes alternativos, hoy los jugamos a la tarde y me pareció súper interesante porque es absolutamente lo que estamos viendo. Es tomar un juego, el saberlo, el jugarlo, el contenerlo, el saber de qué se trata y aplicarlo para dar un contenido respecto de algo que quiero enseñar. O sea que también en educación física, no solamente en el trabajo áulico, en la docente dentro del aula, sino también afuera, lo que es la hora de educación física, también se pueden inspirar en juegos de mesa para poder enseñar. Pero este taller se llama Juegos, la historia en juego, y lo que marca es esto de juegos de historia, ¿no? Lo que vamos a hablar un poquito, porque hemos hecho un paneo de cómo nos puede servir el juego de mesa. Vimos que lo podemos usar en juego tal cual es, vimos que podemos crear serious games, y vimos también que podemos inspirarnos en algunos juegos. Y aquí tenemos Seven Wonders, que está a la izquierda, que están, como el nombre lo dice, las 7 maravillas, ¿sí? Entonces sabemos dónde están y vamos viendo distintas pautas mientras jugamos. Solkin, que tiene que ver con el calendario maya, que es fascinante estudiar todo lo que fue esa gran cultura, y hay muchísimos juegos que se han volcado a poder mostrar toda la cultura maya en juegos de mesa. Carcassonne, uno de los Carcassonne, porque hay muchísimos, cazadores y recolectores. Este juego de cazadores y recolectores es un juego en donde me muestra cómo podrían haber hecho estos cazadores y recolectores para poder pescar, cazar, comer distintas cosas en su época y llevarlo a su hogar. El Mondrian es un juego que tiene que ver con la historia de la pintura. Y cuando vos jugás a este juego de mesa, después ves un Mondrian en un cuadro y decís, ah, mirá, es Mondrian, ¿no? Es como si fueras así, como si supieras muchísimo de arte. ¿Y a dónde lo aprendiste? Lo aprendiste jugando a un juego. También hay otro que se llama Picásimo, que tiene que ver con toda esta parte de mezclar haces un dibujo y después mezclas las distintas partes de ese dibujo y queda como si fuera una pintura de Picasso, así que hay varios relacionados con esos, y muy entretenido como para poder jugar, muy divertido además, el Mondrian es muy divertido. Abajo tenemos el Toledo, que es todo lo que fue la colonización y demás, así que algunos de los juegos que hay, porque hay muchísimos. También tenemos, por supuesto, excelentes juegos argentinos, excelentes, como es Sucesos Argentinos, que si bien tiene una mecánica, ahora vamos a jugar a un juego en donde se llama Timeline y tiene la misma mecánica de estas cartas. Este juego Sucesos Argentinos, que ahora está dividido en 3, yo por ahí lo tengo en uno solo, que fue el primero, después lo dividieron en 3 y está muy bueno. Vas aprendiendo distintas épocas de la Argentina mientras vas jugando. Entonces, tenés todo lo que es esta historia que, aunque es corta, porque tenemos pocos años en nuestro país, en Argentina, vas aprendiendo un montón de fechas, de historia, y hasta recordando cosas, ¿no? Porque hay determinadas cartas que las hemos vivido, ¿no? Yo creo que tiene que salir un Sucesos Argentinos con cartas del 2020 en pandemia y del 2021. Hay que decirle a los chicos de Lúdica que además tienen tarjetas blancas en donde podés ir sumando distintos acontecimientos. Y esas tarjetas blancas también se pueden tomar para hacer algún juego de estos que dijimos, juegos inspirados, ¿no? Porque hacemos la secuencia de una historia. Por ejemplo, si queremos festejar la historia de la escuela, el aniversario de la escuela donde estamos, podemos tomar esas tarjetas blancas e ir escribiendo hitos de la escuela y meterlas dentro de las otras cartas, o bien jugarlo externo.
Pero lo bueno es que este juego sigue creando tarjetas porque no sé hasta qué, no sé hasta qué año sacaron tarjetas, pero sí sé que hay algunas que son muy nuevas, ¿sí? De los últimos presidentes y demás que yo me acuerdo. Está también el Corralito, que también me acuerdo, y cosas que algunos presidentes que lo ves y dices, uy, sí, me acuerdo. Así que vas jugando y vas aprendiendo. Después están estos juegos que también mostramos aquí, de soberanía, la vuelta de obligado, que tiene que ver con, como menciona acá, en 1845, el pueblo de la Confederación Argentina enfrentó a dos armadas más poderosas de la época, y bueno, lo importante que fue la estrategia y cómo se jugó, cómo se actuó en ese momento para poder tener ahora su juego. Y Combate de San Lorenzo, que es un juego en donde también es un juego cooperativo, que eso es lo bueno, muy interesante que sea cooperativo, donde los jugadores van a revivir el bautismo de fuego de los granadores a caballo de General San Martín. Está también el juego Cruce de los Andes, que es un juego tipo de rol, donde vas teniendo distintas tarjetas y vas jugando. Todo este material, si soy docente, voy a dar historia, es un material que lo tengo que tener, porque no tengo excusa, porque es un material que es posible de poder comprar y que lo consigo. Acá hay otro juego, es un juego que es viejito, pero es muy interesante por la mecánica que tiene, que son juegos de historia, que es ¿Quién quiere ser? Entonces, en cada una de las casillas, aunque es un juego de casilleros, generalmente para los que jugamos juegos de mesa, si tiene un juego de casillero es como un juego de siempre me va a pasar lo mismo, ¿no? Esto que hablábamos de, bueno, si estoy jugando al estanciero y caigo en determinada casilla, siempre me va a pasar lo mismo. Pero este juego, a pesar de tener eso, tiene esta posibilidad de elegir quién querés ser. Y tenés varias opciones y las cartas se van cambiando. Entonces, en algún momento podés decir, bueno, ¿quién sos? ¿Tal héroe o tal otro? Héroe lo digo porque nosotros los tratamos así. Hay algunos que fueron héroes y algunos que se mandaron algunas cositas. En la escuela lo bueno que todos son muy buenos. Después, a medida que vas estudiando más, ¿no? Vas viendo que hay algunas cositas que se equivocaron. Pero bueno, a mí me gustaría ver todos los que van a estudiar esta etapa, ahora que estamos viviendo nosotros. ¿Quién la va a contar y cómo se va a estudiar? Ahora hay muchas más cosas para ver, ¿no? Ahí era alguien ¿Cómo que la van a escribía. contar? Como dicen los chicos ahora, vos contámela como quieras. Pero es así. Entonces, esto tiene, lo tengo por aquí. No sé. Entonces es grande, pero tiene las tarjetas, en donde las distintas tarjetas van teniendo. Por ejemplo, esta menciona en 1830. ¿Quién eres? ¿Eres Quiroga o General Paz? ¿No? Entonces, si eres General Paz, eres un genio militar que derrota en cativo a Facundo Quiroga y vas a avanzar 3 lugares. Pero si eres Quiroga, has sido vencido por la Liga Unitaria y te retiras a Buenos Aires. Entonces, ahí se estudia con algo que yo siempre pensaba y que me hubiera gustado que me hubieran enseñado, ¿no? Es decir, en una misma carta estoy uniendo a dos personajes de la misma historia que generalmente en la escuela lo estudiábamos diferente. Y no teníamos esta correlatividad como para poder decir, bueno, si tal cosa hace esto, tal otras. Estudiamos, es más, no, díganme si no era así, si estudiamos qué pasaba acá y después estudiamos en otro año qué pasaba en Europa, pero nunca lo uníamos que estaba pasando mientras pasaba esto, pasaba el otro. Entonces acá, en este juego se van uniendo cosas y es muy rico como para ir adquiriendo el conocimiento de esta línea de historia y que la línea de historia me posicione en saber qué estaba pasando. Después de mucho tiempo, ya siendo grande y viendo documentales, pude unir, que claro, mientras acá pasaba todo lo que era la época de los militares en el gobierno, ¿qué pasaba en todo el resto del mundo? Y cuando empezás a ver qué pasaba en el resto del mundo, te das cuenta qué pasaba acá, ¿no?
que en varios lados, cuando estudias una revolución y ves, la revolución de tal país fue acá y fue acá, te das cuenta que va pasando en el mundo y podés ir uniendo las cosas que se van dando, como ahora, las cosas, ahora por ejemplo, tenemos pandemia en todo el mundo, pero si no lo fuera así, sería, y lo estudias segmentado, después es difícil entender por qué una cosa pasó por la otra. Por eso es tan importante el tema de los juegos de mesa. Ahora, ¿son siempre sanos? Y bueno, así como se puede educar para un lado, también podemos llevar para otro, ¿no? Este es un juego, se llama Jacamp, y este juego, Jacamp, es de sello antisemita. El objetivo era destruir a la democracia alemana. ¿Se ubican en qué época puede haber sido? ¿Y qué pasaba mientras eso estaba allá? ¿Qué pasaba en Argentina? ¿No? Qué bueno de ir relacionándolo para ver qué era lo que pasaba. ¿Y por qué hay tantos alemanes acá en Argentina? Otra cosa que también tenemos que ir viendo, ¿no? Entonces, este juego, el objetivo era destruir. ¿Y quién jugaba? Jugaban los niños o jugaba la familia y jugaban a destruir la democracia. ¿Cómo va con el juego? También hablamos todo lo que era positivo. Hablamos, les dije, qué bueno porque aprendí a unir la historia de mi país, qué bueno porque aprendí las células, qué bueno porque aprendí deportes alternativos con el juego que Mariana, les expliqué que Mariana había hecho, qué bueno que voy aprendiendo distintos temas y de pronto estoy incorporando cosas que no son tan buenas, ¿no? Este es otro juego también de la misma época, en donde el objetivo del juego era expulsar a la población judía y enviarla a Lager, campo de recolección, donde serán deportados a Palestina y quien recolecte 6 judíos primero vence. Terrible. ¿Tengo algo más que agregar? Justo ahora con todo lo que está pasando. Bien, entonces, estos juegos existieron, o sea, no son fábulas, estos juegos existieron, como también existieron un montón de juegos que después los cambiaron, pero que tienen que ver con, y hay algunos que todavía, si tenés un meeple negro, tenés menos puntos. Entonces hay un montón de cosas que son extremadamente positivas y hay un montón de otras que no y que debemos trabajarlos. ¿Cómo los trabajamos y cómo conocemos? Jugándonos. Jugando y viendo qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que funciona, qué es lo que no se debe jugar. Hay un juego en Argentina que se llama el de la cajita negra. Con eso no se jode. Ese juego es un juego de los que hoy llamamos juegos party, ¿no? Juegos de previa, no party, ¿no? En donde ha tomado una gran cantidad de adeptos. Y estos juegos no son para nada, no son aburridos, pero son juegos que jugando con un grupo de amigos y con determinado código, son juegos que pueden divertirse, y hay otros juegos que jugando fuera de contexto puede incomodar mucho a las personas. Recordemos que el juego no siempre es placer, el juego también puede llegar a ser displacer. El juego no siempre es educativo. ¿Se acuerdan lo que les dijimos al principio? Que es un debate muy interesante. Puede también educativo positivo, ¿no? Que puede, como en este caso, en esto que muestro, educar, pero llevar por caminos que tal vez no sean los correctos. Este juego, yo que tengo una casa de venta de juegos, es un juego que se vendió muchísimo el año pasado. Y se vendió en el ámbito de una familia que es jugadora y que aceptaba esas reglas para poder jugar. Entonces, tenemos que ir evaluando qué juegos hay, qué no, y que hay juegos que son muy divertidos y que en un contexto pueden ser divertidos, y hay juegos como este que en ningún contexto puede ser divertido. Que en todos los campos donde los pongamos, el recolectar 6 judíos, el juntar negros, el juntar
gordos, el juntar gente con lentes, nunca puede ser algo que me deba divertir, ¿no? Aquí hay una foto que es un poco antigua, que tiene que actualizarse porque hay muchísimos juegos nuevos, pero que son de juegos argentinos. Que me gusta mucho esta portada que hizo, creo que la hizo Joel, que es juegosdemesa.com. Y acá hay un montón de juegos que son buenísimos y que sirven. Hay muchos juegos que son muy divertidos, hay muchos juegos que sirven para party, y hay muchos juegos que son extremadamente buenos para la educación, ¿sí? Tienen el iCubo, que está acá, que pueden trabajar todo lo que es superficies y demás. A mí me encanta el juego a ver que lo vi por acá, de memoria, Pirámide del Faraón, es un juego de memoria por excelencia, es más, es uno de los juegos que estamos trabajando en el taller de memoria con adultos mayores. Me encanta el juego Kimbo, tengo una experiencia muy interesante con ese juego, que lo jugué en una casa de personas viviendo en situación de calle, y cómo pudieron empezar mediante el juego, que es súper divertido, a contar cosas. El juego Conejos, cómo se maneja mucho el tema de las matemáticas y de conseguir y demás. Todos los juegos que les nombré de historia. El juego Epidemia, que es un juego símil, hoy estaría muy de moda, que tiene que ver con virus, ¿no? Y viene un poco de esa misma mecánica. Jardines de Babilonia, que está por aquí abajo, que me encanta ese juego, y hay muy pocos, salieron pocos, lamentablemente. Bueno, aquí está con Eso no se jode, que es un juego divertido para jugar en ciertos contextos. Pegó el Sonda, que está aquí abajo, que es un juego que habla sobre todo lo que tiene que ver el viento sonda, ¿no? Entonces vos lo comprás y empezás a ver, mirá lo que hace el sonda, si hay alguien que es de otro lado, no sabe que se vuela todo con el sonda. Y en el juego se te vuela el techo, se te vuelan cosas. Aquí están Sucesos Argentinos que habíamos dicho, el juego Cópolis, que tiene que ver con todo lo que es la parte cooperativa, trabajar cooperativamente. Días de Radio, que es fantástico para trabajar la narrativa. Y estos juegos son de acá, estos juegos lo hicieron juegos de autor de acá. Entonces, está muy bueno que podamos trabajar, saber, conocer, investigar y ver qué podemos aplicar en nuestra vida cotidiana, ¿no? En la escuela o en la comunidad, donde querramos. Les dije hoy que teníamos un juego que tiene Sucesos Argentinos, tiene la misma mecánica de tarjetas, ¿no? En donde este es el juego que es de inventos, es un juego que tiene pequeñas tarjetas con fechas, y en base a eso, a estas fechas, a estas tarjetas, lo que vamos haciendo es acomodándolas en una línea del tiempo, y también es una forma muy interesante de poder jugar e ir aprendiendo. Dentro de eso vamos a, por supuesto, jugar, como dijimos, porque si no jugamos en un taller cortito, con un paneo bastante general. Por supuesto que cada uno de los temas tiene mucho más como para poder ahondar y mucho más material, pero como para que tengan una idea de todo una pequeña idea de todo lo que puede ser esto de podemos meter el juego en nuestras acciones que tengamos de educación. Acá tenemos el microscopio, que es la primera carta. La primera carta la vamos a colocar, y por ejemplo me dice que el microscopio es un invento de 1590, ¿sí? Entonces, la segunda carta que viene, tenemos la del microscopio, que es la primera. La segunda es el globo aerostático. La pregunta es, ¿lo pongo antes de 1590 o después de 1590? ¿Qué dicen ustedes? Está difícil este. Antes, me parece. Sí. Antes.
Bien, a ver, vamos a ponerla. ¿Globo qué año? ¿El microscopio qué año? 1590, el globo aerostático, 1783. Después estuvo. ¿Sí? Miren, ahí ya empiezan en una charla. Ah, no, ya te queda grabado, porque vas jugando y te lo vas acordando. Vamos con la próxima. Recuerden, tenemos 1590 y 1783. El Zeppelin. Y después del globo. Después del globo. A ver. Tendría que ser. Bien, 1900. Después del globo. No estábamos nadie todavía. Así que no lo recordaba. Yo todavía no estaba. Vamos con el próximo. El primer asteroide. Uy, ese tendría que ir antes del microscopio. A ver. No. 1801. Tenemos 1590, 1783, 1801 y 1900. Vamos con la próxima. Urano. Y cerca del asteroide está No más, sé. los planetas. Más adelante porque está que el telescopio, todo, y descubrir todos los planetas, todo eso. Antes del microscopio. Acá está diciendo Maximiliano. Entre microscopio y globo. A ver. Antes, ahí, 1781. Pueden moverse las cartas, Así que vamos con el próximo. El satélite Sputnik. Este es más fácil, pues yo me acuerdo del satélite. Me suena vacuna. Me suena que no tengo la vacuna todavía. Y ese tiene que estar como A ver, antes del Zeppelin. Maximiliano dice después del Zeppelin. Después del Zeppelin, sí, después. A Ese ver. más moderno. A ver. Sí, 1957. No Claro. estaba todavía, pero lo sentía. Lo sentía. Vamos, Me contaron. todavía estaba. Vale. El telescopio. Y el telescopio. Después del microscopio, entre microscopio y Neptuno, porque si no, no podrían haber visto al planeta. Y, Claro. pero Antes del microscopio, dice Maximiliano. A ver, vamos a ver. Ah, decía después yo. Después, pero por ahí, muy poquito. 1609. Muy Bien. poquito, pero estaba ahí. 19 años, no era tan grande. Y bueno, sí, nos queda el globo terráqueo. Ese es fácil. ese tendría que estar Cristóbal Colón, y tendría que estar Galileo. Muy bien, ahí Maxi nos dice Galileo lo inventó, así es. Sabiendo Casi todo. tiempo de... ¿Quién lo inventó? Hay un trabajo importante que está haciendo un amigo desde España que está viendo todos los juegos tradicionales inventados, pero no los que conocemos todos, o sea, no el Seret, el Go, ¿no? Todos los juegos que venimos, la Walé, que son los que más conocemos, sino estos juegos que no salieron, son como si habláramos hoy de un prototipo que nunca salió, de gente que crea juegos en su casa y tiene... Yo, por ejemplo, yo hice un juego de mesa que se llama Desafío. Es un juego que tal vez en algún momento lo voy a sacar. No es mi meta y además para sacarlo hay que ocuparse mucho. Pero en algún día lo voy a sacar. Pero en el caso que no lo sacar es un juego que hay, ¿no? Que existe. Y tengo un amigo que está haciendo recolección de, por ejemplo, como mencionaste, de Galileo, a ver si en algún momento tuvo que ver con algo de lo lúdico que no está tan así conocido, porque creó tanta cantidad de cosas, hay tantas
personas importantes que crearon tantas cosas que los de segundo plano no han salido. Y me parece que va a ser un gran documento cuando lo saque. Creo que les va a llevar un par de años, pero que lo está haciendo tranquilo y lo está haciendo bien. Me encanta, me va contando y yo me quiero morir, quiero contar y me dice, no puedes contar. Porque claro, ¿no? Porque hoy contás algo, queda grabado, se sube a la web, otro entra, pone la palabra. ¿Vieron cómo es esto ahora de rápido? Así que vamos a ver, el globo terráqueo. ¿A dónde lo pusimos? Ah, estaba. No, todavía no. Ah, porque estaba yendo para atrás. Ahí, 1492. Estaba yendo para el otro lado. Así es. Y el teorema de Pitágoras, sí, imposible, ese sí. Si lo habré estudiado a Pepe Pitágoras. Qué espanto. Y tiene que ser, Y yo lo aprendí como en el 80, por ahí, así que... Ah, me voy para el otro lado. Ah, está, por supuesto, menos 548, porque ya son esas cosas maravillosas. El otro día vi la serie de María Curie, ¿no? Y las cosas que logró ahora en el tiempo que logró siendo mujer, es espectacular, ¿no? Porque uno dice, ah, bueno, pero se le ocurrió tal cosa. No, ahora, es esto que mencionamos que te teletransporta al juego, ¿no? Es ponete en tiempo y espacio en esa época, como ponete en tiempo y espacio dentro de esa aventura, o ponete dentro y espacio dentro de ese contexto, y ahí vas a ver cómo Y las además, cosas no eran además lleno de hombres que a ellos solo los respetaban y a las mujeres así no, y es. se hizo valer entre todos los hombres que había. Por eso la primer premio Increíble. Nobel, por supuesto que hubo, ¿verdad? Muy bien, esto es un juego que existe y que sería, en este caso, como lo tomamos recién, sería un juego tal cual es. Tomamos el juego, pero podemos tomar este como juego inspirado o podemos también con la opción que les dije de modificación de juegos. Sirve para todos los 3 ítems que vimos hoy. Bien, aquí tenemos entonces, y es importante que destaquemos que siempre debemos tener en mente que el juego es un recurso, ¿sí? Es un medio, pero no es un fin, es simplemente un medio. Lo utilizo y voy a tener muy buenos resultados. Ahora tenemos este dado que por supuesto la evaluación es del 1 al 6, ¿sí? Así que en este juego, utilizando el dado, uno de los elementos más antiguos que hay con respecto a los juegos, ¿no? Es decir, se han encontrado dados, no como los conocemos ahora, ¿no? Pero distintas versiones de dados, sobre todo en esto que tiene que ver el juego Senet, uno de los más antiguos, ya tenía sus dados, que eran unas varas que tenían unas marcas, y vamos a hacer la evaluación con un dado. Así que la evaluación es del 1 al 6, y cada uno de los ítems, ¿sí? Para que me lo pongan acá en el chat, cada uno de los ítems tiene que tener algo. Por ejemplo, puede ser 1, tengo que jugar más juegos. 2, tengo que conocer más. 3, 6 puntos de la evaluación, que en realidad no es una evaluación del taller o una evaluación mía, sino es una evaluación de ustedes. Son estos 6 puntos que ustedes tienen que ver en su evaluación para poder seguir adelante o empezar o fortalecer el trabajo de juegos en el aula, o juegos en la educación física, o juegos en la comunidad. Así que les doy unos minutitos para que lo puedan hacer, que alguien me pueda mandar. Del 1 al 6. Lo pueden escribir ahí por el chat. Bien. Si hay algún número que no le sale. 5 igual que el 2.
Muy bien, no sé si pueden escribir. Bueno, Maximiliano podía escribir. Contanos desde dónde estás, Maximiliano. Mariela sé que estaba desde el estudio, que me dijo me voy a conectar, pero no puedo tener cámara. Ailín también. Bien, Mariana, seguir aprendiendo. El 2 me lo mandaste solo. Ay, ahí Gise me acaba de mandar un mensaje que se le cortó la luz, por consiguiente se le cortó el internet. Ay, yo lo escribí. Muy bien, Ailín, jugar juegos de mesa, participar en más talleres. Ahí va, es como, ahí me van llegando, es como la evaluación de ustedes, ¿no? De decir, bueno, tengo la obligación de usar este dado. Les recuerdo que hay dados de 100 caras, así que estuve bastante modesta. Hay dados de 2 caras. De hecho, en mi juego de mesa, yo utilizo para que pueda ser una variante, pues es un juego infantil, para que pueda ser una variante y la probabilidad de avanzar o no en las casillas no sea que tenga una retroalimentación tal de que el que se vaya muy lejos ya no lo pueda alcanzar, porque hay distintos. Entonces yo utilizo un dado de 2 caras solamente, o sea, solamente tiene un 1 y un 2, por el cual si 2 veces saca 2, va a tener 4, pero el que sigue va a tener 2. Esto es cosas que debemos tener en cuenta cuando armamos un diseño de juegos, sobre todo para que, ¿qué nos pasaba con los juegos que nombrábamos hoy, ¿no? Los tradicionales? Que hay veces que uno tenía tanto dinero en un juego, se iba tan lejos que decía, bueno, ya no te gano más. ¿Qué pasa hoy con los juegos de hoy, no? Los juegos que son modernos. Tienen eso que hasta que no terminas de jugar y contás los puntos o puntos de victoria, no sabes quién ganó. Entonces eso es súper interesante porque la motivación la tenés todo el día. Entonces esto es lo importante para ustedes de este dado. Este dado son esos 6 puntos que tienen que ir adelante para poder llevar a cabo. Aquí me dice Maximiliano, buenísimo encontrar tiempo para jugar. Todos morimos por eso, ¿no? Maximiliano comporta totalmente el 1. El 2, adaptar un juego para otro público, excelente. Aprender a enseñar, muy bien, me gusta mucho esto, lo voy a copiar y pegar. Diseñar un juego, escribir el ambiente para un juego y tirar 2 veces, el 6. Me encantó, muy bien. Sí, Yo los escribí y digo, bueno, mucho se repite, pero estos dos, en uno puse, tengo que ver más opciones para jugar, ¿viste? Cuando yo te decía la otra vez en el profesorado, me pongo en el patio y me empiezan a cerrar las ventanas y a decirme, bueno, ver qué otras posibilidades como para... Y esto que puse, tengo que dejarme llevar por lo que siento. Cuando tengo ganas de jugar, más allá de lo que me digan, de que crean que jugando se pierde tiempo, porque muchos creen que es así, ¿no? Que jugar es perder tiempo, no estar haciendo nada, que no me importe eso y me deje llevar por lo que yo creo. Me parece buenísimo, así es como hay que hacerlo. El juego es muy importante y por suerte está empezando a valer esa importancia. Tenemos suerte de estar transitando y nosotros y nosotras mismos somos los que podemos llevar adelante eso y hacer ese cambio. Hay veces que me dicen, qué suerte que tenés que trabajas con el juego, que es tu herramienta de trabajo. Y lo que yo les comento es que, además de ser mi herramienta de trabajo, soy una fuerte defensora de eso. Y de qué forma lo defiendo, capacitándome, estudiando, siempre siguiendo más a querer a por más, ir siempre investigando, ir siempre buscando distintos aspectos y demás. Así que bueno, ahí está Denaz, qué bueno. Seguir jugando, seguir aprendiendo, construyendo juegos, por supuesto, y seguir compartiendo juegos, seguir compartiendo espacios de juego, y el 6, seguir con el 1, 2, 3, 4 y 5. Me encantó. Así es, todo lo anterior, ¿no? Les agradezco muchísimo que hayan estado en este taller. Seguramente va a haber más talleres
en junio, así con tips, con cositas rápidas para poder ir aprendiendo, y nos estamos viendo. Por supuesto, como siempre, muchísimas gracias a la Cooperativa Obrera, que apoya, que nos acompaña y que siempre está pendiente de todas las actividades que queremos hacer desde las organizaciones que participamos. Así que muchas gracias, nos estamos viendo pronto en otro taller de la. Gracias. Chau, chau, nos vemos.